contexto estudiamos primero cómo era esa familia, vimos que habían 2 tipos de familia. eh, Hablando de esos 2 tipos de familia, entonces veíamos en su oportunidad que, existía un poder, que ese poder que tiene el padre sobre todos se llamaba patria potestad, que poco a poco hubo una evolución en donde se separó a las mujeres de ese poder, que no quiere decir que ya no están supeditadas, no, las mujeres seguían supeditadas, sometidas al poder del padre, solo que ahora ese poder ya no se le va a conocer como paterfamilias, sino se le va a conocer como manos. Igual, no importa si lo llamamos manus o lo llamamos patria potestad, al final de cuentas, ¿qué es? Es el poder del padre sobre los que dependen de él. Si estamos hablando prácticamente de los hijos o de los descendientes, entonces quiere decir que ahí estamos considerando la posibilidad de la patria potestad, en tanto que cuando estamos haciendo referencia al poder que se tiene sobre la esposa o las esposas de los hijos, entonces ahí está el manus. Eh, Alguna vez me preguntaron, ¿y si el joven, el muchacho, el novio es el que se va a la casa de la novia? Pues no, eso no podía pasar, ¿verdad? Allá en Roma las familias son patriarcales y no es posible pensar que la mujer es la que va a decidir a dónde se van. No, 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 es el hombre y el hombre no puede decir, yo dejo mi familia para irme a la familia de mi esposa. No, no podía hacer eso, ¿verdad? Ahí las relaciones se marcaban por el lado del padre, el poder del padre era el determinante. Bueno, pues en ese contexto es que nos quedamos en la clase anterior, ¿verdad? Y hablamos de que el único sui juris era el padre y todos los demás eran alieni juris. Bueno, pues en ese contexto eh, surge la pregunta sobre cuándo nace la patria potestad y se recuerdan que dijeron ustedes que la patria potestad entonces nace cuando nace el niño, ¿verdad? ¿Y cuándo termina la patria potestad? Pues cuando muere el niño o cuando muere el padre. Porque recuerdan, dijimos que la patria potestad no sufre cambios ni por la edad ni por el estado civil. Ahí no importa qué edad tenga el que depende del padre, puede llegar a tener hasta 60, 70 años, pero si todavía vive el padre, pues el padre es el que tiene el poder. Bien, hoy vamos a hablar de otra manera de producir un cambio en la patria potestad, de hacer nacer la patria potestad por parte de un padre y dejarla por parte de otro. En ese contexto hablamos de la adopción. En la adopción, ¿qué es lo que ocurre? En la adopción lo que ocurre es que hay un padre biológico que tiene a un niño. Él es el pater familias de ese niño. Ahora, ¿qué ocurre en la adopción? En la adopción viene alguien y toma como hijo propio a alguien que es hijo biológico de otra persona. En este caso, imaginémonos que este señor que tenemos acá al centro es el que va a venir y va a tomar como hijo propio al hijo de este señor. Este es el padre biológico de este niño. Y este otro señor es el padre que ha tomado la decisión de tomar como hijo propio a este que no es hijo de él, a este que es hijo biológico de alguien más. Entonces, esa figura que va a utilizarse ahí es la adopción. ¿Qué va a ocurrir con la adopción? Con la adopción, el padre familia, el padre biológico le pone fin a la patria potestad que tiene sobre el niño. La patria potestad de este padre biológico nació cuando nació el niño, pero ahora que da a ese hijo en adopción, pues le pone fin, extingue la patria potestad que él tiene sobre el niño. Ahora, ¿qué ocurre con la adopción acá con este otro señor? Este señor, que es el padre adoptivo, hace nacer un poder de él sobre este niño. Está naciendo la patria potestad en el momento que toma como hijo propio aquel que no lo es. Entonces, ahí nace para él la patria potestad. En ese contexto, ¿qué podemos notar del niño? El niño antes era un alien iuris, y ahora, pues sigue siendo un alien iuris. Eso quiere decir que con la adopción el niño no va a sufrir ningún cambio. El niño era alien iuris con su padre biológico y ahora es alien iuris con el padre adoptivo. El niño no cambia. Lo que sí ha pasado es un cambio en la patria potestad, ¿verdad? Porque la patria potestad del padre biológico se ha extinguido y en su lugar ahora ha nacido la patria potestad del padre adoptivo sobre el niño adoptado. Igual podemos verlo en otro contexto.
Ahora imaginémonos a este otro señor. Este otro señor incluso puede tener una familia, puede tener descendientes, puede tener gente bajo su poder. Pero lo que ocurre es que este señor llega a una edad en donde ha perdido sus facultades mentales. Consecuentemente, realmente él ya no puede ni cuidarse a sí mismo, mucho menos administrar su patrimonio. Como este señor no puede cuidarse a sí mismo, entonces resulta que dice la sociedad romana que alguien tiene que hacerse cargo de él, que este señor que ha sido un alieni iuris, porque es un pater familias, ahora venga y tenga que someterse al poder de alguien más. Entonces es parecido a lo que ocurre con la adopción, solo que aquí no se trata de un niño, sino se trata de un ancianito que al igual que aquel niño que no se puede cuidar por sí mismo, pues tenemos aquí a un ancianito que tampoco puede cuidarse por sí mismo. Entonces el niño va a pasar a depender del poder del padre, igual el ancianito se va a supeditar para depender del poder de un padre, de un pater familias. La figura con el ancianito no se conoce como adopción, ahí se conoce como adrogatio. En la adrogatio, un alieni iuris se somete al poder de un pater familias. Ahora, ¿quién autoriza la adopción? Pues para la adopción realmente lo único que se necesitaba era el acuerdo entre estos dos padres, entre el padre biológico y el padre adoptivo. Esos dos pater familias se ponían de acuerdo. Ahora, con la adrogatio, ¿qué pasa? ¿Es suficiente con el acuerdo del pater familias que va a ser adrogado con el pater familias que adroga? Pues no, resulta que ahí se va a necesitar que alguien más dé el consentimiento, que alguien más apruebe que se dé la adrogatio. ¿Y quién? Aquí hay que recordar que allá en Roma cada familia tenía sus propios dioses, algo así como lo que ocurre todavía en las familias de nosotros. En las familias de nosotros, cuando muere un pariente muy importante, bueno, pues nosotros pensamos que ese pariente al que enterramos su cuerpo, realmente su alma sube al cielo, ¿verdad? Y allá cuando está en el cielo, seguramente está muy cerca de Dios. Entonces nosotros empezamos a decir, ay, que mi pariente, por ejemplo, yo ruego para que mi madre que ha muerto y que está allá en el cielo, pues interceda por mí ante Dios, ¿verdad? Que hable de mí con Dios para que me proteja. Yo soy protegido por aquellas almas de las personas que han muerto, que en algún momento me amaron. Pues algo así es lo que ocurre allá en Roma. Allá en Roma, a esas almas, a esas almas que nosotros creemos que están cerca de Dios, pues en aquella época había muchos dioses, ¿verdad? Y resulta que cada uno de esos parientes a los que hoy nosotros les pediríamos, para aquellos romanos eran dioses, eran los dioses de la familia. Cada familia tenía sus propios dioses. Entonces, este pater familias dirige los ritos, las ceremonias que son de los dioses de su familia. Pero si este señor va a supeditarse a este otro, quiere decir que esos dioses que él tenía, pues van a dejar de ser adorados, porque ahora tendrá que tomar como dioses propios a los dioses del pater familias con el cual va a quedar supeditado. Entonces tiene que venir la autoridad que tiene que ver con esas ceremonias, con esos rituales relacionados con los dioses y va a tener que dar el consentimiento, la aprobación para que sea el adrogatio. ¿Y quién es esa persona? Pues el sumo pontífice, el pontífice máximo, los sacerdotes son los que se van a encargar de avalar, de autorizar, de permitir que se den las adrogatios. No basta con que estos dos lleguen a un acuerdo para que se dé la drogatio, si no se necesita que haya una autorización para que esta ocurra. Bueno, entonces quiere decir que este señor que era un alieni iuris pasa a ser este señor que era un sui iuris, porque era un pater familias, pasa a ser un alieni iuris. Consecuentemente, lo que tenemos ahí es entonces un cambio. Ahí prácticamente alguien que era alieni iuris, deja de ser alieni iuris para convertirse en, perdón, alguien que era sui iuris, deja de ser sui iuris para convertirse en alieni iuris. Diferente a lo que ocurre en la adopción, ¿verdad? En la adopción alguien es alieni iuris y va a seguir siendo alieni iuris. En la adrogatio alguien es sui iuris y va a convertirse en un alieni iuris. Bueno, pues esas son dos figuras que tienen que ver también con la patria potestad.
porque va a haber patria potestad sobre el niño que es adoptado como sobre aquel anciano que es abrogado, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de dos figuras, la adopción, la adoptio y la adrogatio. ¿Qué otra cosa más hay? Bueno, pues resulta que hemos hablado del matrimonio, ¿verdad? El matrimonio normalmente se va a dar entre una mujer que depende de un paterfamilias y son los paterfamilias los que van a celebrar el acuerdo. No es aquello de que nace un romance entre el chico y la chica y luego ellos dicen, pues contraigamos matrimonio y no le digamos a nadie. No, ellos tienen que irle. Y realmente no es que nazca el romance entre ellos, sino es más un acuerdo entre los paterfamilias. Los paterfamilias vienen, se reúnen y dicen, mira, yo creo que mi hija debiera casarse con tu hijo. Sí, yo creo que mi hijo debiera casarse con tu hija. ¿Por qué no celebramos el matrimonio? Sí, celebremos el matrimonio. Y aquellos dos de repente ni se conocen. O si se conocen hasta mal, podría ser que se cayeran, ¿verdad? O cualquier cosa podría pasar ahí, pero así era el matrimonio allá en Roma, no como ahora, ¿verdad? Entonces, quienes autorizaban el matrimonio eran los paterfamilias. Ellos eran los que daban el consentimiento. Entonces, ¿qué pasa con la mujer? La mujer ahí dependía del pater familias, de su familia, y ahora va a dejar de depender de él para pasar a depender al, a la familia del esposo. Entonces, la señora era alieni iuris, la chica era alieni iuris y ahora se convierte en alieni iuris. Realmente no hubo cambio, ¿verdad? Solo dejó de estar supeditada de su padre biológico, por ejemplo, para pasar a estar supeditada del padre del esposo que tiene ahora. Entonces, ¿eso qué hace? Recordarnos una figura que ya antes vimos. Ahí resulta que entonces lo que tenemos es igual que el niño, la mujer. La mujer era una alieni iuris, estaba dependiendo de su padre, y ahora que se casó, ¿qué pasó? Pues sigue siendo alieni iuris, solo que ahora ya no es dependiendo de su padre, sino dependiendo del padre de su esposo, del pater familias de su esposo. Entonces, es muy parecida a la adopción al matrimonio de una mujer alieni iuris. Pero también existía la posibilidad de que el matrimonio fuera de una mujer sui iuris. ¿Había mujeres sui iuris? Bueno, pues al principio no. Al principio no había mujeres sui iuris. En la época de la monarquía, en la época de la república, la mujer realmente no fue reconocida como una persona que pudiera llegar a ejercer sus derechos, como una persona que pudiera administrar su patrimonio. Pero ya en la parte final del imperio, la mujer poco a poco va a alcanzar un reconocimiento, va prácticamente a poder ser sui iuris. Y en ese contexto, cuando una mujer sui iuris contrae matrimonio, bueno, pues lo que implica es que esa mujer que era sui iuris se va a someter al pater familias de su esposo. Entonces nos hace recordar lo que vimos antes de la adrogatio. Prácticamente ahí las cosas vuelven a ser muy parecidas, porque alguien que es sui iuris, como era aquel ancianito, va a dejar de ser sui iuris para convertirse en alieni iuris, solo que va a ser mediante el matrimonio, no mediante la adrogatio. Entonces, el matrimonio de una mujer alieni iuris es muy parecido a la adopción, como el matrimonio de una mujer sui iuris es semejante a la adrogatio. Bien, ahora hablemos de la tutela y de la curatela. ¿Qué pasa con la tutela y qué pasa con la curatela? Estas son dos figuras que tienen que ver con lo que los padres consideran debe pasar con sus hijos cuando ellos mueran. Entonces, los paterfamilias preocupados por qué podía pasar con los hijos o los que dependen de él, ¿verdad? Porque se recuerdan que no necesariamente son hijos. Se recuerdan que los vínculos de sangre solo cuentan en un tipo de familia, pero en otras son las relaciones de poder. Bueno, pues resulta que para poder considerar alguna atención a sus hijos o a sus dependientes cuando ellos mueran, van a crear la figura de la tutela y la curatela. Incluso para la mujer estas figuras van a existir, sobre todo en la época de la monarquía y de la república, pues resulta que la mujer, como hemos dicho, no era alieni iuris en esa época y por tanto alguien tenía que tener el cuidado de ella. ¿Y quién? Pues no importa qué edad tenga la mujer, si la mujer iba a estar supeditada a su esposo, si su esposo muere, pues, y su esposo era un pater familias, pues no quiere decir que, ay, la señora se vuelve la jefa de la familia, no,
pues la señora tendría que estar sujeta a un tutor, habría que buscarle un tutor. Si el esposo no lo dejó tutor a la señora, pues había que buscarle un tutor a la señora. Es decir, la tutela era para proteger a todas esas personas que no se consideraba que pudieran tener la capacidad de ejercer sus derechos. Y la señora, en esa época de la monarquía y de la república, se creía que no podía ejercer sus derechos. Es hasta en la época del imperio cuando ya se le empieza a reconocer esa posibilidad. Entonces, la tutela existía para todos. Aquí hay dos elementos que son claves para poder separar la tutela y la curatela. Hay dos momentos claves en la vida de una persona y estos son el momento de la pubertad y el momento de los 25 años. Entonces, ¿qué marca la pubertad? La pubertad en los seres humanos lo que marca es prácticamente que nuestro cuerpo sufre un cambio que ya nos permite procrearnos. Antes de la pubertad no se puede dar la procreación. Nuestros órganos biológicamente no están preparados para que eso ocurra. Pero una vez hemos superado la pubertad, prácticamente ya podemos engendrar, ya podemos reproducirnos, ya podemos procrear. Entonces, ¿qué pensaban los romanos? Decían los romanos, eso quiere decir que la naturaleza le está diciendo al ser humano, mira, antes de la pubertad, pues todavía no estás preparado, ni siquiera vos mismo te puedes cuidar, ¿verdad? Pero cuando llega a la pubertad, la naturaleza le dice, ahora ya te puedes cuidar y como ya te puedes cuidar, entonces vas a poder procrear. La pubertad está marcando si alguien se puede cuidar por sí mismo o no. Si alguien ya se puede cuidar por sí mismo, entonces está en la capacidad de poder pensar en cuidar a alguien más. Y entonces viene la procreación. La pubertad es clave, dijeron los romanos. Entonces, quiere decir que todas aquellas personas, todos aquellos niños, todos aquellos que no han alcanzado la pubertad, cuando muere el pater familias, como no quedan dependiendo de nadie, entonces hay que nombrarles un tutor. Ahí viene la tutela, la tutela. Y esa tutela, ¿cómo? Entonces se va a designar un tutor para todos aquellos que no hayan alcanzado la pubertad. Ahora, ¿qué pasa si alguien ya alcanzó la pubertad? Como dijimos antes, si alguien alcanzó la pubertad, quiere decir que la naturaleza nos está diciendo, mira, este ya se puede cuidar por sí mismo. Y como ya se puede cuidar por sí mismo, entonces ya puede procrear. Ah, muy bien, ya puede procrear. Qué bueno que ya se puede cuidar por sí mismo, que ya puede procrear, pero tendrá toda la experiencia, tendrá los conocimientos suficientes como para poder administrar su patrimonio. Ah, no, para eso no. Ya se cuida a sí mismo, ya puede procrear y entonces ya se cuida a sí mismo. Pero la verdad es que cuidarse a sí mismo no es pensar en que ya también es capaz de administrar, de cuidar el patrimonio. Entonces, ¿qué? Como es un inexperto, como es una persona que todavía no tiene la madurez suficiente, él ya se puede cuidar por sí mismo, pero necesita a alguien que le cuide el patrimonio. Ah, ¿y quién lo va a cuidar? El curador. Entonces, el tutor tiene dos tareas. El tutor tiene que cuidar de la persona, del pupilo, y tiene que cuidar del patrimonio del pupilo. Ahora el curador no. El curador ya no cuida de la persona porque la persona ya puede cuidarse por sí misma. El curador solo va a preocuparse del patrimonio. Entonces nos damos cuenta, el tutor tiene dos tareas, el patrimonio y lo que tiene que ver con el pupilo, lo que tiene que ver con el niño, mientras que el curador tiene que ver solamente con el patrimonio. Ahora, ¿cuándo termina la curatela? La curatela, decían los romanos, termina a los 25 años. ¿Por qué? Porque consideramos que a los 25 años los seres humanos ya son capaces de poder administrar su patrimonio. ¿Por qué los 25 años? Los 25 años, digamos, son la mayoría de edad para los romanos. Lo que pasa es que los romanos en su momento dijeron, los esclavistas, los amos, los paterfamilias, ¿cuántos años podríamos vivir? 100 años, dijeron ellos. Ah, 100 años, muy bien. Si 100 años podríamos vivir, bien podríamos dividir los 100 años en cuatro partes, ¿verdad? Y quedó 25. Entonces quiere decir que en los primeros 25 años tenemos dificultades para poder administrar el patrimonio. Y en los últimos 25, de los 75 a los 100, probablemente también tengamos dificultades. Digamos, los años mozos serían de los 25 a los 75, ¿verdad? Ahí es donde la persona puede considerarse experimentada, capaz de poder hacer muchas cosas. Entonces dijeron los romanos, 25 años es la clave.
Todos los que no alcanzan los 25 años no tienen la madurez, no tienen la experiencia suficiente como para administrar su patrimonio y por tanto tienen que tener un curador. ¿Qué pasa después de los 25? Ah, después de los 25 ya, entonces ahí que se haga cargo él de su patrimonio también. En sociedades como la de nosotros, ¿verdad? Poco a poco esos años han ido disminuyendo. Resulta que nuestro código, nuestro primer código civil allá en 1880, cuando definió la mayoría de edad fue 21 años, como se hizo en España, porque en España también se dijo, pero miren, realmente 100 años no es lo que vivimos, ¿verdad? ¿Cuánto vivimos más o menos? Ah, pues hay como 85 años son los que realmente podríamos vivir. Ah, 85 entre 4, 21. 21, ¿verdad? Entonces 21. Y hay varios países todavía en el mundo en donde 21 es la mayoría de edad. Pero en esta parte del mundo después llegó el momento en el cual se dijo, oh, realmente no vivimos tanto, ¿verdad? 18 años creo que es prudente considerar como la mayoría de edad. Entonces nosotros hoy tenemos 18 años. Allá en Roma, 25, como dije desde un principio. Bueno, ahora, ¿termina la curatela realmente a los 25 para todos? No, hay casos en donde no. ¿En qué casos no puede terminar la curatela a los 25? Pues en aquellos en donde se considere que esa persona, aun cuando ya cronológicamente ha vivido 25 años, no tiene todavía la experiencia, no tiene la madurez suficiente para administrar su patrimonio. ¿Y qué es lo que puede impedir que una persona que ya haya alcanzado los 25 años no tenga esas facultades? De repente tiene un trastorno mental. Si tiene un trastorno mental, si sus facultades mentales están limitadas, en aquella época se le decía loco, ¿verdad? Entonces, si alguien es loco, si alguien padece de locura, entonces no puede cuidar su patrimonio. Y entonces, pues aunque tenga 25 años, siempre tendrá un curador que se hará cargo de administrarle el patrimonio. ¿Y cuándo dejará de tener un curador? Si alguna vez sana, si alguna vez supera ese problema de trastornos mentales, pues entonces ahí tendrá su patrimonio. Y si no, pues siempre seguirá con un curador. Ah, los que sufren trastornos mentales, los locos, los que sufren de locura. Segundo grupo, los hijos pródigos. Ay, ¿quiénes son los hijos pródigos? El hijo pródigo es aquel que es bien descuidado, que es bien negligente, aquel que le damos una suma de dinero y prácticamente la despilfarra. Él sería un hijo pródigo. Un hijo pródigo es aquel que le damos una suma de dinero y de repente se va a practicar juegos de azar y en esas apuestas pierde todo en un momento. Un hijo pródigo es aquel que viene y como tiene dinero se mete a actividades como vicios, por ejemplo, y entonces consume bebidas o sustancias que hacen que se descontrole, pero él en esas actividades pierde todo su dinero. Esa persona se considera el hijo pródigo. Al hijo pródigo tampoco hay que dejarlo sin curador. La curatela va a continuar hasta qué, pues hasta el momento en donde ya pues siente cabeza, diríamos, ¿verdad? Ya no caiga en esa situación de que es guiado por los vicios, por las apuestas o por el despilfarro del dinero. Bueno, curatela y tutela, dependiendo de la edad, ¿verdad? Bueno, pues, ¿y dónde se establecía quién era el tutor o quién era el curador? ¿En dónde se definía la tutela y la curatela? Bueno, pues resulta que hay tres tipos acá que considerar. Una se conoce como testamentaria. ¿Cuándo la tutela o la curatela es testamentaria? Es testamentaria cuando el causante, cuando el pater familias ha designado quién será el tutor o el curador en el testamento. Entonces yo sé que puedo morir, hago un testamento y en mi testamento señalo quién va a ser el tutor o quién va a ser el curador, dependiendo de las edades de los que dependen de mí. Y esa tutela o esa curatela sería testamentaria. Pero la posibilidad de que alguien no haga testamento o que si hace testamento se le olvide incluir a la tutela y a la curatela es grande. Y entonces, ¿qué queda? En esas circunstancias lo que queda es que dentro del mismo derecho, dentro del mismo jus, se incluyan normas que hagan referencia a quién debiera ser el tutor o quién debiera ser el curador cuando el pater familias no designa a alguien en el testamento. Y en ese contexto entonces estaríamos ante una tutela legítima.
En la tutela legítima, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, ay, se murió, ahora sí se murió. ¿Dejó testamento? No. ¿O dejó testamento? Sí. ¿Y dijo quién iba a ser el tutor? No, no dijo. Ay, no hay tutela testamentaria. Entonces, ¿qué? Ah, vayámonos, revisemos las normas. Y en las normas, de repente, por ahí encontramos una que nos dice a quién le corresponde ser el tutor de este niño. Por ejemplo, de repente por ahí dice al hermano. Ah, entonces hay que ir con el hermano y decirle, mira, se murió el pater familias, a ti te toca ser el tutor. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque eso queda en el derecho. Ahí está la norma que dice que ante la muerte le toca al hermano. Y si no hay hermano, ah, pues al abuelo. Y si no hay abuelo, pues al abuelo materno y así, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nos vamos en la lista viendo lo que el derecho dice. Esa tutela no sería testamentaria, sino sería legítima. Ahora, existe la posibilidad de que se murió el padre, no dejó testamento, vamos al derecho, revisamos ahí y ¿tiene hermano? No tiene. ¿Tiene abuelo? No tiene. ¿Tiene abuelo materno? No tiene. Y entonces el magistrado que decida entre todos los ciudadanos a quién va a nombrar tutor o curador de aquella persona, de aquel niño. Entonces, en ese contexto estamos ante una tutela o una curatela dativa. La dativa tiene que ver con una decisión del magistrado. Él busca entre todos los ciudadanos quién se puede hacer cargo de cuidar a aquel niño, ¿ya? Lo de dativa nos recuerda, se recuerdan que, y eso seguramente en el examen venía, ¿verdad? Las leyes dativas. Bueno, pues las leyes dativas eran las que hacían los magistrados, ¿verdad? Que eran diferentes a las rogatae. Bueno, pues lo dativo tiene que ver con lo que el magistrado hace. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bueno, si no hay dudas, entonces nos quedamos pendientes con los esclavos, que ya no nos daría tiempo por lo avanzado de la hora. Nos queda